economía panamericana, el uso político de la justicia administrativa y de la protección ambiental. El tercer informe de López Obrador. El Tren Maya, megaproyecto a fuerza y el rescate de Pemex. Y además la nueva supercoordinación en el gobierno estatal. Hoy viene tupidito, así que acompáñanos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rinde su primer informe de gobierno con una duración de 95 minutos y 39 momentos de aplausos, donde su tema a destacar fue la corrupción, palabra que mencionó en 4 ocasiones y 2 veces más la palabra impunidad. Robó la atención de todos el hecho de que se anunciara como el tercer informe de gobierno al pueblo de México. La presidencia tuvo que explicar que antes, a los 100 días de gobierno, se dio el primero, y luego el 2 de julio, al celebrar un año del triunfo electoral, fue el segundo. El debate se olvidó por unos momentos del contenido. Hubo poca autocrítica, apenas un leve reconocimiento de que falta mucho por hacer en seguridad y en economía. El despliegue de 58.600 elementos de la Guardia Nacional, la reestructuración de 49.500 créditos de Infonavit, aumento al salario mínimo en un 16%, y el reparto de apoyos económicos a 930.000 jóvenes fueron algunas de las cifras más destacadas. Legisladores y dirigentes de partidos de oposición respondieron con un contraste de otros datos a los expuestos por el primer mandatario y con reclamos por la falta de acuerdos por parte de Morena. ¿Cómo calificas los primeros 9 meses del gobierno de AMLO y su mensaje político a propósito del primer informe? Que al final no deja de ser, sino eso, un mensaje político siempre por parte de los mandatarios. El informe se entrega al legislativo. Saludo a mis compañeros. David Gómez Álvarez, buenas noches. Buenas noches. Julio Ríos. Buenas noches, José Ángel. Saludos Agustín a todos. del Castillo. José Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Hoy la dama ha merecido descanso, así que iniciamos con los compañeros presentes. Julio, por favor, tus primeras impresiones de este tercer informe. Que yo creo que si le pusieron tercero en el rótulo o segundo, el número que ha sido es finalmente lo de menos. De cualquier manera. Primero constitucional. El acto que se cumple formalmente es cuando la secretaria de Gobernación lleva el legajo y finalmente eso es lo de ley. Ya lo que pongan o quiten en el rótulo viene siendo lo de menos porque lo que realmente importa es que no hay resultados en seguridad. El letrero pasa no a segundos, sino que es simplemente anecdótico. Si acaso pinta, eso sí, que pues el estilo de que a lo que a él le importa más que la institucionalidad es el hablarle al pueblo y por eso enfatiza mucho eso del tercer informe. Entonces sí pinta ese personaje, pero yo creo que hace un reconocimiento. Yo no creo que haya sido tan falto de autocrítica como dice la cápsula. Es cierto que mantuvo el tono triunfalista de los informes siempre en México de los presidentes, pero yo creo que al menos los 3 minutos que le dedica para hacer un mea culpa en seguridad es más de lo que habían dicho en el pasado sexenio. Yo no escuché tanto a Peña Nieto hacer ese mea culpa. De poco sirve el mea culpa porque más bien lo que se teme aquí es que no hay estrategia, no hay resultados. En el asunto de la economía, ahí sí le falta autocrítica, porque si bien no ha llegado ese desastre que muchos han estado anticipando, lo que sí también se alcanza a percibir es que no vamos tan bien como los mexicanos quisiéramos en economía. Y finalmente el renglón social pues es al que sí se le dedica más tiempo, con lo cual queda pues claro que es la gran apuesta de este gobierno. ¿Por qué? Porque soy de los que sigue pensando que Morena es un proyecto transeccional. No tanto porque el presidente de la República quiera reelegirse o no. Ya veíamos hoy una columna en la cual se hablaba incluso que tiene problemas de salud y que quizá no llegaría. Eso es especular por ahora. Pero de que quiere que este proyecto tenga una trascendencia más allá de un sexenio, pero por supuesto. Apuntadísimo Noroña, acuérdate. Para bueno, eso es un chiste, ¿no? No, él no lo dice de chiste. Él lo dice en serio, pero pues, bueno, pero no deja de ser sería pero mal gusto. De mal gusto, sí. Por supuesto. David, bueno, a ver,
Julio dice que ningún presidente ha reconocido que están mal en seguridad. Yo creo que más bien ninguno ha presumido que están bien en seguridad. Yo creo que en general hay que recordar que el informe de gobierno es un ritual retórico político en el cual los presidentes utilizan ese día para informar a la nación, cuando en realidad, en efecto, el informe como tal es el que se entrega a la Cámara de los Diputados. Sin embargo, me parece que ese ritual también ha sido aprovechado por algunos presidentes y desaprovechado por otros, en el sentido de que es un espacio importante donde hay una atención nacional a la figura presidencial, y en este caso a mí me parece que hay varios temas que, digamos, opacan o deslucen al informe presidencial. Primero, que fueron tantas mañaneras, más de 200 en lo que va de esta administración, que ha informado tanto y de manera tan directa y tan repetitiva que me parece que dejó poco a este informe. Realmente no hubo ningún anuncio importante, no hubo una autocrítica significativa, no hubo, digamos, ningún énfasis que haya que destacar. Básicamente creo que pasó más o menos desapercibido este informe. Sí, faltó que Segundo, se diera la gran nota. exacto, También. que lo hubiera guardado, hubiera tenido sentido guardar algo para decirlo en esta ocasión donde sí tenía más reflectores que de costumbre. No lo hizo. Segundo, me parece que el hecho de que le hayan llamado tercer informe al pueblo mexicano y no primer informe de gobierno, aunque en efecto es una cuestión más de forma que de fondo, sí creo que es confuso y no manda un mensaje republicano institucional, sino muy del estilo personal de gobernar. Y eso, si bien es un derecho o una, digamos, opción del propio presidente, creo que también, digamos, rompe con una, digamos, un mandato y una obligación constitucional que es la de informar. Ya sabemos que el informe como tal es el que entrega, pero me parece que hablar del informe pues es hablar del primer informe. Lo otro es un tema de él, pero no es un tema normado, no es un tema institucional, no es un tema republicano. Y tercero, creo que desaprovechó López Obrador la oportunidad de haber ido al Congreso. Es decir, teniendo una cómoda mayoría, teniendo condiciones políticas favorables, pudiendo haber innovado como lo hizo con las mañaneras, con las conferencias de todas las mañanas, podía haber acudido al Congreso como lo hizo en sus últimos años. Calderón fue el último presidente en ir al Congreso a informar. Peña nunca pisó la Cámara de los Diputados en toda su administración. López Obrador tenía esa oportunidad Es que para tomar... claro, pero esa es otra cuestión, no para informar. No, tenía la oportunidad de nunca. ir y quizá inaugurar una forma más, digamos, interactiva, más abierta, más espontánea, más auténtica de informar. A mí me parece que habiendo, digamos, tomado el riesgo López Obrador desde que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México a inicios de los 2000, cuando inauguró esta figura de las conferencias mañaneras, que creo que zanjó la brecha que separa el poder político de los medios de comunicación, acercar la información en ese momento de jefe de la ciudad y ahora de presidente de la República a los medios de comunicación, aun cuando sean algunas preguntas a modo, respuestas prefabricadas, señalamientos a periodistas. En general el ejercicio me parece que es un buen ejercicio de comunicación. Ha sido básicamente reconocido por propios extraños. Me sorprende que López Obrador no haya aprovechado el informe de gobierno como aprovechó su primer informe al pueblo mexicano a los 100 días, el segundo informe que le llama al pueblo mexicano al año del triunfo electoral, que fueron espontáneos, que fueron criticados, pero me parece que abonan en el sentido de dar a conocer, informar, que hayas aprovechado esto. Ahora bien, en términos de fondo, de lo que realmente informó, insisto, pues prácticamente no hubo nada. Y a mí la parte que me parece más delicada, más allá de entrar a los sectores, a los temas, a las políticas, es en general el manejo de la información y los datos. La manera en que acomoda los números, en que acomoda la retórica y en que construye su narrativa para informar de un país que no existe, que no es el que estamos viendo ni viviendo y que estamos más bien padeciendo, y que el presidente se empecina en una retórica que no es necesaria, en mi opinión, con alguien que tiene una aprobación cercana o superior al 70%. Según el promedio de las encuestas está en 68%. Varios puntos, como 3 o 2 puntos, depende cómo contemos, superior a la aprobación que tenían los expresidentes en su primer año. Es decir, tiene más holgura que los anteriores y tenía, por tanto, mejores condiciones para ser más arriesgado, innovar, ser autocrítico, más directo, más franco. Creo que desaprovechó una gran oportunidad. ¿Por qué no fue López Obrador directamente a la Cámara? Bueno,
tal vez exista por lo menos dos posibles motivos. Uno, tienen todo bajo un script completamente muy claro y concreto y definido para que el mensaje que envíen, más allá de lo que él dice al pueblo, pues sea distinto, ¿no? Y en esta ocasión, por lo menos trataron de invitar a gente de otros ámbitos. Y vimos a empresarios, y vimos, sí, a políticos y demás. Es decir, ni siquiera fue el otro el que rindió ante el pueblo cuando su primer año del triunfo. Y por otra parte, ¿no creen que eventualmente ya exista cierto temor a esa oposición que sí se está comenzando a visorar, al menos desde el Partido de Acción Nacional? Adelante, Agustín, con tu comentario también a propósito de este tema. A ver, lo que pasa es que así son las vidas parlamentarias en los países democráticos. Ellos, en su momento, cuando fueron minoría, fueron una minoría muy ruidosa, y recordemos, seguramente Zedillo tiene cosas que platicar, Calderón tiene cosas que platicar, Fox tiene cosas que platicar, porque además, por ejemplo, el caso de Fox y el de Calderón nunca tuvieron mayorías en el Congreso. Era muy incómodo, pero de algún modo daba una idea de que podían, pese a todo el reflector impresionante que hay sobre el presidente en un país presidencialista como México, pues una lección de un poquito de humildad. Bueno, me someto a este bombardeo. Es parte del ritual. Me parece que esto retrata perfectamente la personalidad de López Obrador. Yo he insistido y creo que lo único que estoy viendo es una confirmación del personaje que yo he visto durante muchos años. No es un demócrata y no le interesa someterse a otros poderes. Me parece que el mensaje también de no ir al Congreso es un mensaje decir: yo soy el presidente y estoy por encima del Congreso. Aquí no hay equidad entre poderes, aquí no hay... la aspiración del proyecto presidencial es que sea precisamente lo que fue en otros años, aunque formalmente no lo era, porque la Constitución siempre ha sido clara respecto a la división de poderes. Dirigirse directamente al pueblo, eso es lo que quiere dejar en la claro. Soberanía también. Ese es el estilo que quiere dejar él en claro. Está bien. Y además tienes razón tú, Julio, respecto a que en realidad el punto neurálgico del... más allá del ritual es entrega un informe que sí dice primer informe de gobierno, por cierto, el mamotreto que entregaron. Tiene que decir. Exactamente. Claro, ese no puede. Exactamente. Eso sí es cierto. Pero a mí me queda claro que esto revela que no tiene ningún interés en someterse a nadie. El pasado está mal y las instituciones son fruto del pasado. Es una situación muy cierta. Yo también agregaría que ya nos están correteando, sí, ¿verdad? Nuevamente esta retórica del pleito constante con el pasado, estaba viendo, y eso lo vamos a platicar ahorita, el mensaje que manda Enrique Alfaro, peleándose también con el pasado. O sea, estos políticos de esta época tienen un pleito con el pasado porque creen que fueron generados al margen de la política y que son puros, y entonces tienen que mandarle este mensaje claro al pueblo de que ellos no son culpables de lo que les ha pasado a la sociedad mexicana y sus desgracias. Me parece que esto lo podemos abordar después de manera más amplia. Vamos entonces a la pausa, continuamos. El tema del Tren Maya y la refinería de Dos Bocas en Tabasco, obras muy cuestionadas sobre su impacto ambiental, fueron mencionadas dentro del primer informe del presidente Andrés Manuel López Obrador y muy aplaudidas. Sobre el tren, aseguró que el 13 de diciembre estarán los estudios técnicos primarios y adelanta que beneficiará a 5 estados de la República, como Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Chiapas y Tabasco. Todo, aseguró, se realiza con estricto apego a criterios de sustentabilidad. El mandatario anunció que dentro de las acciones a favor de Pemex se combatió el huachicoleo hasta disminuirlo en un 94%. Y esto nos permitirá recuperar 50,000 millones de pesos este año, dijo. Respecto a otra de las obras emblemáticas, la refinería de Dos Bocas, que se construirá en el municipio de Paraíso, Tabasco, presumió el presidente que ya se asignaron los contratos a las empresas que la levantarán. ¿Estás de acuerdo con que se sigan adelante obras como el Tren Maya y Dos Bocas, a pesar de las advertencias de especialistas sobre los daños que pudieran generar al medio ambiente? En una de esas, pues decretará zona de protección ambiental el resto, lo que no incluye estas obras. Pero bueno, esa es otra historia que estaremos viendo un poquito más adelante. Antes, sus comentarios a través de las redes sociales y principalmente a propósito del tema que ya abordábamos en el otro bloque. Muchas gracias a todos ustedes por participar. ¿Cómo califican los primeros 9 meses del gobierno de López Obrador y su mensaje político a propósito del primer informe? Vamos a sus respuestas, a sus comentarios. Héctor González Bax dice: López Obrador calificó con 9, gran avance, la forma de hacer las cosas, su primer informe.
con la austeridad gubernamental, menos plazas supernumerarias, becas para discapacitados, tercera edad, estudiantes de preparatoria, programas de jóvenes aprendices, menos huachicol. Gracias, Héctor. Muy amable. ¿Estás de acuerdo con que sigan adelante obras como el Tren Maya y Dos Bocas a pesar de las advertencias de especialistas sobre los daños que pudiera generar el medio ambiente? La pregunta a propósito de este tema que estaremos abordando en este momento. Nos dice I Wanna Rock. Dice no. Bueno, muchas gracias. Y Héctor González, en torno a este tema, dice se deben construir los grandes proyectos cuidando cumplan todas las normas ambientales vigentes. Además, la Semarnat generará las reglas específicas para cada obra. Estamos inmersos en una sociedad con pobreza. En el sur del país, estas obras generarán un crecimiento económico. Pues gracias, Héctor. Muy amable por tu comentario. Y entramos en materia, por favor, Agustín. Bueno, fíjate que el día del informe, el domingo, algo adelantamos, David y yo, ya hubo un round a esta previo. temática. No, simplemente yo planteo que la crisis ambiental, tanto las crisis locales como la crisis global del cambio climático, obligaría a empezar a ver la planeación como algo que va más allá o redefinir el término desarrollo. El término desarrollo es muy importante, el verdadero desarrollo, eso nos lo han dicho todos los grandes planeadores, no implica solamente generar, crecer, generar recursos, hacer fortunas, implica que haya un ascenso social, o sea, que la gente salga de la pobreza, que la gente tenga oportunidades, que pueda tener educación, que pueda tener salud, todo eso es cierto. Pero aquí ya hay un condicionante, y en el caso del Tren Maya, sobre todo, me parece que es importante apuntar, hay un condicionante que es cómo los territorios ya dieron de sí. Yo apuntaba que México ha perdido 80% de sus selvas, históricamente, hablando desde la llegada de los españoles, porque antes de, aunque sí hubo impacto, sobre todo en la zona maya, recordemos esta famosa obra de colapso de Jared Diamond, que habla de cómo colapsó la civilización maya por la deforestación y por la destrucción de los servicios ambientales que implicó el crecimiento de la civilización maya. Bueno, fuera de eso, cuando llegan los españoles, que además se da una mortandad impresionante indígena por el tema de las enfermedades, se recuperan las fronteras de las selvas y prácticamente el siglo XVI-XVII regresa a los reinos de la naturaleza. Viene la era del progreso, 18, sobre todo el 19, y empieza el proceso de deforestación otra vez de forma muy acusada, pero sobre todo los últimos 50 años, y ahí está Luis Echeverría, ahí está López Mateos, ahí está Ruiz Cortines, ahí están todos estos grandes presidentes del desarrollo estabilizador que empujan la frontera del país hacia las costas y aprovechan recursos naturales que habían quedado prácticamente sin utilizar. Se da un proceso de deterioro impresionante en las selvas y en los bosques y llegamos ahora con un proyecto que me parece a mí que llega medio siglo tarde. Justamente un proyecto como el Tren Maya, quizás en la época de Echeverría hubiera tenido mucho sentido porque estaban impulsando hace 50 años para el turismo la península de Yucatán, surge Cancún, anda sobre 50 años el inicio de Cancún. Cancún empieza como un centro integralmente planeado, se supone que iba a ser un ejemplo de lo que no había pasado en Acapulco, lo que no estaba pasando entonces en Puerto Vallarta ya, lo que terminó pasando en Los Cabos, y no, Cancún se convirtió en una distopía absoluta. Cancún tiene un problema ambiental brutal por la deforestación, por la destrucción de la zona costera, por la contaminación tanto de basura como los residuos que se arrojan al mar desde los hoteles y desde los centros urbanos. Aparte de los problemas que nos trae el cambio climático, está el tema del sargazo, está el tema de huracanes cada vez más intensos. Entonces, me parece que la lógica, la naturaleza nos está gritando que tenemos que tomarla en cuenta al planear. Y me parece que un plan ambicioso para que en pocos años se cubra de población y de centros urbanos una región que además tiene las áreas protegidas más importantes del país. Aquí ya no se necesita hacer una zona de recuperación ambiental. Está Calakmul, está Siancán, está el Río Lagartos. Hay un montón de áreas protegidas en la península de Yucatán por su alto valor de biodiversidad. Recordemos que la península de Yucatán además tiene un problema con el agua. O sea, es cárstica y eso significa que el agua no está en superficie, hay que sacarla del acuífero. Pero el acuífero se contamina con mucha facilidad. No hay infraestructura suficiente. ¿Cómo vas a desarrollar ciudades nuevas? Porque son prácticamente asentamientos de 50,000 habitantes, son ciudades nuevas. ¿Cómo las vas a desarrollar y cómo vas a resolver el problema de la calidad del agua? Bueno, todo esto implica que si no consideramos el elemento del ambiente, del territorio, de la naturaleza, esto va para un fracaso. Pero además aquí creo que la respuesta no la tenemos, pero yo preguntaría por último,
¿Dónde está realmente el estudio económico que nos demuestra que va a tener éxito poner una línea de tren, poner todas esas estaciones y que la gente va a ir más de lo que va ahora? Recordemos nomás el último dato. Claro. Cancún genera ahorita la mitad de las divisas por turismo que genera México. ¿A poco puede jalar todavía más? David. Bueno, a mí me parece que habría que dividir la discusión en varios planos. En efecto, uno es el medioambiental, que es el de mayor fragilidad, el de mayor riesgo. Me parece que hay estudios, empiezan a hacer estudios en serio, a fondo, sobre el impacto ambiental del trazo de la línea. A mí me parece que el hecho de que se estén trazando o estimando ciertas paradas o, digamos, puntos de nodos de la vía férrea, no necesariamente va a repercutir en la creación de una ciudad de 50,000 habitantes de la noche a la mañana. A mí me parece que si se pudieran mitigar y se pudieran, digamos, solventar todos esos riesgos ambientales, a cambio incluso de recuperar otras zonas que se han perdido, porque hay que recordar que en efecto este tipo de obras de alto impacto, obras de infraestructura, tienen impactos negativos sobre el medio ambiente, pero el impacto más importante que está ocurriendo en ese tipo de selvas y bosques tiene que ver con quemas agrícolas, con invasiones, con talas ilegales, con deforestaciones clandestinas y demás. Es decir, no solamente es el Estado y las grandes inversiones las que, digamos, ponen presión sobre los recursos naturales, sino también otros actores del desarrollo. Y de un desarrollo además muy poco productivo, muy marginal, muy pobre. La otra parte tiene que ver con la viabilidad económica financiera del tren. Me parece que eso también está por discutirse en el sentido de saber realmente si es viable el tren, aunque también lo ha dicho el propio presidente y algunos actores de Fonatur, que es la agencia del Estado mexicano que lleva este proyecto, que empezará con una cierta demanda, pero se plantea que eventualmente suba la demanda, como ocurrió con algunos trenes de Europa que empezaron con menos pasajeros y poco a poco fueron aumentando su carga, sus pasajeros. El tren va a ser combinado, carga pasajero, va a ser híbrido, diésel, electricidad, y lo que están tratando es justamente de que no sea un escándalo ambiental ni un desastre financiero, pero es una apuesta, me parece, la del presidente López Obrador, que hay que verla también desde esa perspectiva, por desarrollar una zona del país que ha sido la menos favorecida, muy depredada, pero poco favorecida, sobre todo para las comunidades y las poblaciones que más necesitan el desarrollo. No estamos hablando necesariamente de los grandes hoteleros, de los centros turísticos, sino de los campesinos, las comunidades indígenas. Un apunte nomás, David. Y la zona más depredada es la sur, línea del litoral, donde se han hecho los grandes proyectos inmobiliarios. La zona de la pero, selva por ejemplo, de Calakmul, ahí es la que menos impactaría, pero la porque zona de la zona selva de Calakmul es la mejor conservada de México. Claro. No es Pero Montes Azules de Chiapas. Lo que dicen es que el trazo no necesariamente va a impactar esas zonas protegidas, y segundo, Sí impacta. buena parte del trazo de las líneas, al menos lo que va de Chetumal a Cancún, de Cancún a Mérida, de Mérida a Campeche, iría junto a la carretera donde ya hay un trazo, Sí. carretera, y donde el impacto sobre la selva Pero de sería menor. Chetumal a Escárcega, esa es la zona donde Esa no es la existen. parte, Y esa exactamente, es la zona mejor conservada del país. Ahí que habría que ver por dónde va a ir. Yo lo que creo Está es difícil que lo metas aéreo. la apuesta, a mí me parece, dentro de las decisiones más polémicas del presidente de la República, que son la cancelación del Naim, la apuesta por Santa Lucía, el anuncio de Dos Bocas o incluso el transísmico, me parece que la más viable, la que podría detonar más desarrollo para más personas, para las más necesitadas, si se hiciera bien todo lo demás, es decir, no, digamos, el sí a ciegas al tren, sino un sí condicionado a conocer esta información. A mí me parece que de sus grandes apuestas es la que mejor podría impactar al país. Julio, tienes como minuto. Muy medio, breve, tal vez. entonces, dice David Gómez Álvarez, este proyecto del Tren Maya va a hacer esto, va a hacer lo otro. Dice bien, él va a hacer en futuro, porque conociendo a López Obrador, el proyecto va a ir. Aunque haya oposición de quienes sean, es su estilo así. Y ahí yo me preguntaría también, porque la gente, incluso de Quintana Roo, está emocionada. Si vas tú a los centros turísticos, ellos piensan que les va a traer gran derrama económica, mucho trabajo. Pero yo me preguntaría, ¿se les ha preguntado a los pueblos? Por supuesto que no. A los pueblos originarios, a los habitantes, que los indígenas, por ejemplo, tienen el derecho a una consulta informada. Tierra, acuérdate. No, claro, pero pues los tratados internacionales no dicen
dicen eso, los tratados internacionales Y de sobre derechos todo, Julio, humanos hablan de la consulta no podemos informada. dar el lujo de perder Calakmul por un capricho presidencial. pero a ver, Calakmul tiene 800,000, no, es la última gran pero selva lo del planteas como país. un dilema, ¿es Calakmul o no Calakmul? No, hay que ver cómo salvas Calakmul, pero si se va a hacer el tren, que se haga bien. David, Yo no creo que haya un dilema necesariamente. Cualquier territorio en el planeta donde ha entrado una línea de comunicación termina, o sea, no existe un ejemplo que digas si se hacen las cosas bien. Y el trazo, Dame uno solo. El trazo cruza Calakmul. Claro, porque, bueno, es que tenemos una carretera estatal que ya cruza por ahí y la zona de mayor impacto a Calakmul es la zona pegada a la carretera. Bueno, pero también... Las vías de comunicación generan eso. También es cierto lo que dice David, hay que aspirar a que se hagan las cosas, pero bien, o sea, Yo si creo que se a estas planea alturas, como con lo la destrucción planteó... de 80% de las selvas, ¿por qué no recuperamos entonces Tehuantepec? No, también se va a hacer el transísmico y se va a hacer Dos Bocas. O sea, no tenemos un proyecto ambiental en este gobierno, eso es lo triste Y del se va a asunto. hacer, se va a hacer porque el presidente... Oigan, Ya el problema el dinero es va que a ser el límite, la quizás. burra no era arisca, la hicieron. Eso Y la sí. verdad es que, pues decir, si se hacen las cosas bien en un país en el que siempre nos han demostrado Exacto. Que no se hacen bien. no Todo lo las hacen, contrario. ese es el gran problema. Vamos a una Histórico, pausa. El gobernador del estado, Enrique Alfaro, decretó la creación de la Coordinación General de Desarrollo Gubernamental y su respectivo reglamento, que ya es comparada con la supersecretaría que se creó en el gobierno del panista Emilio González Márquez a su amigo Herbert Taylor. No hubo anuncio previo. Los jaliscienses se enteraron por el acuerdo publicado el sábado pasado en el periódico oficial del estado de Jalisco. Entre otras cosas, señala que el nuevo ente será un órgano auxiliar de la administración pública centralizada, el cual se constituirá como unidad administrativa de apoyo al titular del Poder Ejecutivo. Críticos aseguran que desplaza al jefe de gabinete, Hugo Luna Vázquez, quien precisamente de acuerdo al organigrama tenía la función de gestionar estratégicamente las prioridades de gobierno definidas por el gobernador ante el resto de las dependencias y organismos que componen el Poder Ejecutivo. Además de coordinar el apoyo técnico y monitorear los avances en el cumplimiento de los objetivos prioritarios de la administración. La nueva Coordinación General de Desarrollo Gubernamental revive políticamente a Luis Octavio Pérez Pozos, detenido hasta en 2 ocasiones durante el gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval como presunto responsable del delito de fraude por casi 100 millones de pesos al contratar a la consultora López Castro para sanear las finanzas del Congreso del Estado, de donde él era secretario. Fue absuelto el 30 de octubre de 2015 por el juez quinto de distrito en materia de amparo. ¿Crees que se justifica la creación de más cargos de primer nivel para gobernar mejor en Jalisco? Un análisis que me parece amerita 2 vertientes. Por una parte, la política, eminentemente política, que en efecto, en estos instantes, algunos se preguntan si se trata de desplazar al que ha sido el hombre fuerte en este periodo de Enrique Alfaro, a Hugo Luna. Y por la otra, una coordinación que viene a traer coordinación entre el gobernador y las coordinaciones que habían sido creadas al inicio de la presente administración para que hubiese mayor coordinación, David. A ver, lo primero que habría que preguntarse es qué significa desarrollo gubernamental, porque creo que el nombre es importante. Para mí, desarrollo gubernamental tiene que ver con la creación de capacidades institucionales, de profesionalización, de construcción de una administración pública profesional. No creo que vaya por ahí, y mucho menos por el perfil del designado, que es meramente un operador político. Ahora bien, esta nueva coordinación de desarrollo gubernamental en realidad estaría a la par de las coordinaciones temáticas que ya existen de tierra, de territorio y ciudad, social, económica y de seguridad. Es decir, está el gabinete en su conjunto, junto con los organismos públicos descentralizados, divididos en estos 4, ahora 5 gabinetes, donde la jefatura de gabinete está por encima de estas coordinaciones y se supone que es la que coordina estas distintas coordinaciones. Yo creo que hay un problema de diseño institucional en el gobierno del Estado, porque el coordinador de gabinete, de acuerdo a la propia Ley Orgánica de la Administración Pública, es la Secretaría General de Gobierno, que precisamente es general, a diferencia de las demás que no lo son, que son particulares de distintos temas. Ahora bien, cuando se le inserta esta figura de la jefatura de gabinete
en la ley orgánica no quedan claras las atribuciones y competencias de una y otra. Se le quitan a la Secretaría General de Gobierno, que básicamente se queda como la encargada de la conducción política del gobierno, y la Jefatura de Gobierno se queda como la coordinación de las dependencias del gobierno, que antes las hacía la propia Secretaría General de Gobierno. Creo que la razón, para mí admite dos lecturas, la creación de esta nueva coordinación de gabinete de desarrollo gubernamental. Por un lado, una lectura es que había ciertas dependencias que estaban sueltas, como la Secretaría de Finanzas, como la Secretaría de Planeación, como la Contraloría del Estado, e incluso como la propia Secretaría General en sus funciones, digamos, más administrativas o jurídicas. Y en ese sentido, así como las demás secretarías están adscritas a un gabinete temático, ya sea la de Medio Ambiente al de Territorio, o la de Salud a Social, o la de Desarrollo e Innovación a la de Economía, estas secretarías que menciono estarían adscritas a esta nueva coordinación de desarrollo gubernamental y por tanto coordinadas. La otra lectura es que en efecto es una manera de darle chamba a alguien que, digamos, ya de facto es un operador político, es un aliado del gobernador, es alguien del equipo político del gobierno del Estado y que tenían que acomodarlo en una posición que le diera cierta, digamos, visibilidad. Yo la hipótesis o la lectura de que es una manera de restarle poder a Hugo Luna, el jefe de gabinete, me parece que no es la más, digamos, relevante, porque yo creo que el poder que ya tiene él como vicegobernador de facto que es, me parece que es mucho, independientemente de que ya haya alguien entre él y, digamos, la Contralora. Me parece que hay temas muy delicados que lleva, por ejemplo, la Contraloría del Estado, que estaban desatendidos por la jefatura de gabinete por estar sobresaturada y que ahora va a atender este personal. A mí la parte que me parece más importante, que sigue no existiendo en los gabinetes estatales y en el gabinete federal, es una secretaría técnica del gabinete, una secretaría que le dé seguimiento a indicadores, a evaluaciones, a comunicación, cosas mucho más de gestión pública que de conducción política, porque al final del día el gobernador hace esa conducción, es al final del día el líder máximo, el jefe de gobierno del gobierno del Estado, y él es el que le toca esa parte más política. Otra de las lecturas que algunos analistas hacen es que al gobierno de Enrique Alfaro le hacía falta alguien que pudiera fungir como ese verdadero enlace hacia el exterior, que ninguno de los miembros de su gabinete estaba cumpliendo al 100% con esto, y que Octavio Pérez Pozos podría tener mayor facilidad para ello, porque se le da por lo menos es mayor su habilidad para socializar más y para llegar a acuerdos sí, es con que todos los demás. Más escasos en esta administración. Julio. Aunque bueno, en la Secretaría General de Gobierno tengo entendido que debería de haber áreas para eso, ¿no? O sea, hay una subsecretaría de concentración política. Exactamente. La secretaría particular, el propio gobernador, ¿no? Podría tener eso que tú decías del secretario técnico. Y lo que podemos ver en los hechos, quizás sí haya un debilitamiento de la figura de Hugo Luna, pero quien se va a debilitar aún más es el que ya de por sí está achicado, que es el secretario general de Gobierno, que es Enrique Ibarra, que pues yo creo durante... No me dejarán mentir, en varios sexenios no habíamos visto un secretario de gobierno tan arrinconado o que no estuviera saliendo tanto. Cuando él fue subsecretario de gobierno con Álvarez del Castillo tenía más influencia que ahora que secretario de gobierno. Y ahora no la tiene. Número dos, sí llama la atención también el perfil de Pérez Pozos, porque él es más un operador incluso de tipo electoral. Para los procesos, para hasta en eso desplazaron a Enrique Ibarra, no era el gran operador electoral del PRI. Exactamente. Y yo en un inicio me parecía interesante esta estructura de las coordinaciones, porque al parecer pues el gobernador ya no tenía que entenderse con tantos, por decirlo así, sino que pues simplemente con los coordinadores, y luego ellos desdoblaban las órdenes a los gabinetes, pero ya en los hechos lo que ha ocurrido es que haya secretarios apagados, que yo retaría a cualquier persona, incluso aquí en la mesa, a que me digan el nombre de 5 secretarios, a ver si los recuerdan. Y pues no. Oye, pero si hay secretarios todavía, ¿verdad? Exactamente, sí. Mira, con esa ironía que estás poniendo en la mesa queda de claro es que no tienen poder los secretarios. Que no tienen ningún poder. Sí, claro. Pero a la hora de la hora tampoco los coordinadores lo han tenido. También la gente no conoce quiénes son los coordinadores. Exacto. También es muy similar también a lo que ocurre en el ámbito federal. Dime el nombre de 5 secretarios. Y lo único, y menos con una figura tan potente como la que hoy, como con López Obrador. Es igualito. Con Peña Nieto se recordaban más secretarios, por lo menos por las polémicas y los escándalos de presunta corrupción.
Pero aquí ya hay, en este caso, lo único que está ocurriendo es que cada vez están arrinconando más al gobernador en una burbuja de por sí por esta estructura tan abigarrada, me parece. Agustín. Caray, yo no sé, me parece que la explicación que da David es buena, pero yo termino Pensaba que la pensando. mía. No, bueno, de Las hecho, dos, las dos. Sí, Son pero me complementarias. refiero porque él es que la tuya ya es entró mejor. como más Dice que en la el tuya es mejor. análisis de los cargos. Digo, es un especialista además en el tema. Lo es. Pero a mí me da la impresión, y aquí sí coincido contigo, Julio, la impresionante arrogancia del gobernador, esta forma de decirnos que no lo merecemos los jaliscienses, termina siendo un factor que yo no puedo evitar leer. Justamente porque, como tú dices, parece que lo quieren proteger demasiado, creando muchas estructuras que lo aíslen cada vez más. Yo creo que Y a esto la hora de la hora, quien más desgaste ha sufrido es él. La eficiencia. Los demás están ausentes Con y esto todos termino los mi idea y golpes ahorita si quieres me mediáticos se dices, los ha David. llevado. La eficiencia de un gabinete implica no nombrar coordinadores y coordinadores y coordinadores. Yo creo que si el gobernador hiciera su chamba, el secretario de gobierno, como tú bien decías, hiciera la suya, la secretaría particular, los enlaces, o sea, los anteriores gobernadores tenían esquemas más simples y resolvían cosas, pero además le daban poder a los secretarios y los secretarios tenían que darle cuentas al gobernador directamente. A mí me parece que los secretarios ya no saben a quién darle cuentas porque está el coordinador y luego otro coordinador, caray. Claro. A mí sí me gusta poner de ejemplo la estructura administrativa de Estados Unidos, donde los gabinetes prácticamente han sido los mismos en las últimas décadas. Nadie se inventa secretarías ni jefaturas de departamento nuevas. Lo que cambia mucho y donde está, digamos, la clave del matiz gubernamental es en los asesores. Por eso hay el asesor especial en seguridad. ¿Se acordarán de Rice, la asesora Condoleezza Rice? Ella no era secretaria, era asesora y tenía un poder equiparable al secretario de Estado o al secretario de la Defensa, porque estaba en la Casa Blanca. Es decir, no necesitas el membrete de ser coordinador de gabinete o tener una Y era estructura asesora del presidente, ¿no? O sea, Sí, claro. su voz era Y muy aquí se importante. inventan cada cosa Y entonces, cada 6 años. Aquí hay como muchos cargos, mucho general y poca tropa. Yo siempre he creído que Exacto. la mayor desgracia de los gobiernos subnacionales de este país, estatales y municipales, es la falta de un servicio civil de carrera mínimo. No digamos meritocrático, con concursos abiertos, no. Simplemente una mínima estabilidad de director general para abajo. Cambian a ellos, pierden expertise, se pierde memoria institucional, llega el secretario, que muchísimos son neófitos, son impericios, ineptos y por supuesto no brillen. Además por un gobernador que tiene además mucho carisma, mucha personalidad. Entonces la brecha que separa Alfaro, por supuesto. Sí. No, Sí, tiene claro. carisma, puede ser negativo o No, positivo, de que es, pero tiene o sea, carisma. de que contrasta con sus secretarios muchísimo. bueno, es igual una que el figura presidente política López muy Obrador. fuerte, pues. Es Igual una que, figura fuerte. igual que el presidente López ¿Sería Obrador. villano o héroe en una película, Sí, para una decirlo figura claramente? política fuerte. Protagonista. Exactamente. Los secretarios son actores de reparto. Sí, exacto. No hay un solo secretario que tenga una función protagónica, central, decorativa, decorosa. Decorativa sí. Decorativa sí. Decorativa. Decorosa no. Eso es. En otros sexenios del mismo gabinete ve quienes aspiraran a la Exacto, gobernatura. los Aquí no hay delfines- ninguno. los no hay delfines ningún salían delfín del aquí. Mira, yo recuerdo En el el gabinete de gabinete Alberto no. Sí, te va a decir Cárdenas. Hugo Luna que sí. Había Buenísimo. gente de muy buen nivel. El mejor Y Alberto gabinete que ha Cárdenas, tenido. Alberto Cárdenas no tenía envidia de que sus secretarios Él se nos dio brillaran. de los mejores Exactamente, secretarios, creo ¿eh? que es el mejor gabinete que he visto en Jalisco. es cierto. Por mucho. Sí. Por Pues mucho. sí, fíjate en que definitiva. A la fecha a la en- distancia sí. Salieron No, de no, ahí, desde el inicio. si yo no estoy mal, 3 secretarios de 3 Estado. secretarios federales. García de Alba, Mayorga, Mayorga, Castañeda, el propio Alberto Cárdenas, que el fue propio secretario. Levi también no no fue secretario, pero sí tuvo cargos estuvo por federales ahí en también. Conagua, no sé dónde. Exactamente. Y gente muy capaz Claro. y Sí, fueron honesta y actos honrada y buenos. competente. Bueno, Nosotros tenemos que ir a la pausa. No se vaya. Tras ponerse en evidencia la preventa de las villas panamericanas y la negativa del alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, a otorgar las licencias de habitabilidad, la inmobiliaria acudió al tan cuestionado Tribunal de lo Administrativo para interponer una suspensión. Los empresarios pretenden que el TAE, denostado por las propias autoridades en otros casos, ahora les dé la razón y les permita seguir adelante con este contrato con el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Organismos no gubernamentales han requerido a la autoridad federal para que frene el trámite de preventa y confirman que existen 5 juicios al respecto.
Mientras tanto, se consigna que aún con los juicios pendientes, la empresa Green Life ya invierte en la remoción 30 millones de pesos, primera de las aportaciones de capital por 452 millones de pesos. El presidente de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, exige conocer quién realiza las obras. ¿Crees que el gobierno de Zapopan terminará cediendo a las presiones y permitirá que se vendan las villas panamericanas para fines habitacionales? Y justo la novedad de esta tarde de martes, pues fue que el gobernador Enrique Alfaro ya dio a conocer este decreto por el cual se declara zona de protección ambiental, De recuperación de recuperación ambiental, perdón, a esta zona del Bajío, la que todavía no está urbanizada, la que no está urbanizada. Por ende, Agustín, ¿qué hay con la villa? Bueno, la villa la está salvando, evidentemente, porque además no es culpa de él, como fue enfático en decirlo. Lo que pasa es que terminamos comentando el discurso político y el mismo gobernador no permite brillar una acción que es, creo, muy positiva, porque este modelo de decreto que, por cierto, utilizó su antecesor, aquí sí al pasado se lo debemos, Aristóteles Sandoval lo utilizó para la zona del Cerro del Tajo, donde está Palomar, Bugambilias, Santanita Hills, toda esa zona tan conflictiva donde hay fraccionamientos de muy alto poder adquisitivo. El gobierno de Aristóteles Sandoval determinó que valía la pena recuperar esta figura que viene desde hace muchos años en la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico, pero que nadie había utilizado. Y tiene una ventaja enorme, no tienes que consultarla, basta con un decreto del gobernador y entonces tú emites y generas una serie de elementos que tú estableces como no negociables. En el caso del decreto del Tajo, como en el Bajío, por lo que oí que dijo el gobernador, pues prácticamente las condiciones son las mismas. Ninguna nueva urbanización. Esto es muy importante. Solamente hacer obras para mejorar el funcionamiento hídrico en el caso del Bajío, para mejorar el bosque en el caso del Tajo. Me parece que la herencia es clara con el gobierno de Aristóteles Sandoval. El instrumento es un buen instrumento que no se había utilizado hasta que se le ocurrió a la gente de Semadet en la época de Aristóteles Sandoval utilizarlo, y me parece que en ese sentido hay que destacar que es una buena medida, pero que no va a resolver el problema del conflicto con la vía panamericana, no, pero por lo menos nos puede dar una certidumbre, aunque va a haber amparos y van a pasar cosas como las que pasaron en el Tajo, que por lo menos hay la voluntad de generar un proceso de conservación en un sitio que es muy problemático para urbanizarse. Lo más les doy un dato. En 15 años de urbanización, la zona creció en 50% la saturación de aguas en una tormenta. Quiere decir, y tenemos apenas 20% de la cuenca urbanizada, 9%, perdón, de la cuenca, pero el de la zona del Bajío es como 20%. ¿Qué pasaría si tuviéramos 50%? Ahí vivirían en una alberca. O sea, hay razones físicas, territoriales para indicar que esa zona no se debe urbanizar. Bueno, aquí también tendríamos que referir que falta la reacción por parte del Ayuntamiento de Zapopan. Hasta este momento todavía no conocemos alguna respuesta de Pablo Lemus Navarro, que tiene ya varias horas inclusive sin emitir un tuit, por ejemplo, que es por donde se comunican ahora los políticos. Cuando ya nuestros amables televidentes vean la repetición del programa la habrá, pero por hoy no la hay, y sí hay expectativa de ver qué es lo que dice, porque hemos visto un Pablo Lemus echado para adelante, y es donde nosotros decimos, ¿habrá realmente una intención auténtica de proteger este asunto de la autonomía municipal y lo más importante, el medio ambiente? ¿O es solo una simulación para armar una telenovela mediática? Julio, el alcalde de Zapopan sí sabe de este proceso, porque yo supe por fuentes de Semadet y del ayuntamiento que estaban trabajando juntos. Entonces creo que no debe haberle sorprendido hoy lo dice Alfaro en su mensaje en redes que nunca se hizo espalda. Entonces nada más habría que ver, porque ya hemos se metido ya con todo, ¿eh? Aquí está apostando capital político, porque si recula va a perder el prestigio, y si sigue adelante pues eso sí implicaría un rompimiento, porque hay que ver en lo político también, ¿eh? Lemus, como todos los políticos que si respiran, aspiran, él también aspira a algo más, y es una realidad que en 2024 él no va a ser candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano. El decreto entra en vigor, ¿eh? Sí. Entonces, si de veras quiere desmarcarse, sería este el momento, lo que muchos se preguntan, porque hay que recordar que tanto Morena como el PAN le quieren cantar al oído el famoso canto de las sirenas. Bueno, David, a mí me parece que más allá de la especulación política, lo que decíamos la vez pasada, la semana pasada en este programa, y yo también lo dije por escrito, era que si se
hacían las obras de mitigación de las villas y si se decretaba el área protegida, que no es protegida, sino de recuperación ambiental, entonces había condiciones, en mi opinión, para recuperar esa inversión, siempre y cuando, en efecto, se resguardara todo el Bajío. Y creo que esa es la ruta que hoy anuncia el gobernador. Es decir, independientemente de que estemos de acuerdo o no, a mí me hubiera gustado efectivamente que se le diera un uso menos denso, más compatible con la zona, pero hay, digamos, decisiones previamente tomadas, hay, digamos, cuestiones jurídicas que hacen que una alternativa no sea tan fácil en este momento. A mí me parece hay que compromisos. el hecho, pues compromisos y económicos. Económicos, por supuesto. Es decir, porque hay deudas, vaya, no estoy yendo. Claro, a mí lo que me parece es que la solución que aquí planteaban mis compañeros de derrumbar las villas panamericanas o que se ha planteado por otros actores políticos, a mí me parece que no es viable. A mí me parece que eso también entramparía el proceso de la solución del problema de villas panamericanas, porque también habrían paros e interposiciones jurídicas frente a esa posibilidad que también es muy drástica. Yo creo que la solución intermedia era la mejor. Ojalá se recuperara esa solución intermedia, pero veo también difícil por ese tipo de compromisos, por los acuerdos firmados, por una serie de razones que ya existen, que está dando a conocer el gobernador, y que lo que habría que en todo caso es, hecho el daño en esa parte muy específica del Bajío. Lo que sí me parece muy valioso el anuncio del gobernador, ojalá se publique y ojalá que las superficies coincidan con lo que realmente está construido, urbanizado y todavía no tocado. Hay que revisar eso. Hay que revisar eso. Agustín, creo que en eso es muy bueno para realmente estimar estas zonas. Si eso se lograra, lo que hoy se anunció en el decreto, creo que sería muy positivo. Es decir, independientemente de las 300 hectáreas donde están las villas, que se me hacen muchísimas. No, 60. No. Perdón, 60 hectáreas. Él hablaba Son de menos. 300. con todo el estado de las Chivas, Todo algunas eso, otras. 315. Pero vaya, Ayamonte. si se lograra que no se vuelva a colocar un ladrillo en la zona, eso me parecería un Sería gran un logro. triunfo Sería un político. gran triunfo A ver, político pero y ambiental. Porque Eso me parece independientemente muy de bien. lo que pase con las villas, que especularíamos si las van a derrumbar o no. No, Yo creo que ahí ya la enreda no. legal es de años. Pero Entonces, lo demás me muy parece muy buena probablemente ni noticia. las vendan. Entonces, no hay que soslayar lo positivo del decreto. Exactamente, Estoy que- totalmente de acuerdo Ahora, lo que a en mí que me es una acción preocupa positiva el decreto es que se en esos anuncia. 315 hectáreas haya derechos adquiridos que no vayan a tocar, porque entonces estamos jugando al tío Lolo. O sea, si estoy protegiendo... Explícalo. ¿Son 315 las ya urbanizadas o no? Es la Yo duda, te ¿no? si puedes tocar esas 315, entonces estamos simulando. Exacto. O sea, el chiste es que ya no, o sea, yo lo que entiendo Que es que no se no se ponga un puede nuevo poner ladrillo, un ladrillo exactamente. en la zona. Eso habría si que eso aclararlo. se garantiza, En ningún lado, en ningún ni lado en las del Bajío, 315. ni en ninguna. Ya. La cuenca, las cuencas que corresponden al Bajío andan por el orden de unas 2.600 hectáreas y el Bajío propiamente dicho es 1.280 hectáreas. Si estamos hablando de que es cerca de 20% la urbanización de toda la cuenca, incluyendo la parte de la primavera que corresponde, estamos hablando entonces de que andaría más o menos... 9.8% de la cuenca. Esto quiere decir que no puede ser más de 260 hectáreas la zona urbanizada. Y el gobernador Entonces, habla de 315. yo ahí tengo duda. A ver, ¿está hablando de qué? Necesitamos ver en planos y ver si no va a pasar con que sí, pero ya tienen el permiso. Es que ya Qué había lástima. Es un permisos poquito lo que pasó en previos, ¿verdad? Tlajomulco. No digo esa es- permisos, esa pero es por la razón de las villas. Exactamente. Lo Pues que sí. dice el gobernador Alfaro de por qué las villas sí se van a vender, sí se van a habitar, era porque ya tienen los permisos de habitabilidad, ya están los permisos para venderse, ya está edificado, ya hay deudas, ya hay compromisos, ya hay todo para que eso ocurra, que es lo que yo decía que me Que el parecía permiso lo inevitable. otorgó una Lo muy importante- cuestionada lo- administración municipal. Por supuesto. Lo importante va a pero ser valen igual. Es decir, hay que se cumpla lo del Tristemente, ladrillo. sí va A ver, igual. ¿un yo ladrillo lo, que, o no? yo lo que creo es que lo delicado es que la interpretación de las 315 hectáreas que ya están urbanizadas, que ya tienen permisos, si se va a poder o no construir ahí. Si sí se puede construir, entonces eso es muy riesgoso porque son 300 hectáreas. Y mira, el daño sobre las 60... hay que ver qué derechos adquirió Jorge Vergara con el desarrollo del centro JBC, porque evidentemente él no va a estar Exacto. dispuesto a perder un capital que ya apostó. Entonces creo que esto va a ser un poco de simulación. Tenemos que preguntar bien y documentar bien esto, porque si no vamos a ver más construcciones con todo y un decreto. Y eso me parece que va a ser efectivamente la Diciendo simulación. que el decreto ya protegió otra zona, no esa, donde se está Exacto. construyendo.
Y si el gobernador hubiera empezado por ahí, por el decreto, antes de haber Yo creo que se le filtró. la Yo venta, creo que sí iba la secuencia correcta, pero se filtró el tema de la compraventa porque estaba muy avanzada la negociación, Claro, porque hay claro. mucha gente involucrada, gente no muy prestigiosa, gente de dudosa reputación. Independientemente de que haya firmas serias, lo que muchos hemos dicho es que, digamos, es legítimo que algunos quieran hacer negocio. El problema es que ciertas figuras provocaron tal polémica que el tema se filtró. El decreto ciertamente no lo prepararon de la semana pasada que estalló el escándalo a hoy que se presenta. Como lo dice el gobernador, se preparó desde febrero. El problema es que se le salió de las Y manos. con Lemus en la mesa. Y con Lemus está jugando un papel polémico, extraño, que ojalá lo mantenga y se ponga firme. Lo único que me preocupa a mí es que finalmente Lemus sea, digamos, empecinado en decir que no daría en lo absoluto habitabilidad para las villas, cuando hoy el gobernador lo que anuncia es que sí hay Ahora, no habitabilidad. olvidemos O sea, hay que ver ahí cómo que se puede siguen- compatibilizar y armonizar esas dos posiciones. Siguen amparos y no pueden hacer ahorita nada. Se Lo que necesita dice el primero gobernador resolver. es que están resueltos todos, salvo uno en contra de la compraventa. Dice que los demás ya están resueltos. Eso dijo en el video pregunto a que los circuló. expertos, Habrá que ver. ¿se puede todavía en la Villa Panamericana bajar la densidad? Es decir, Sí, claro, por limitar supuesto. el número de El problema es habitantes. que el negocio no te da. Es decir, hay 700 departamentos. 650. 650. Para que sea negocio tendrías que venderlos todos y muy caros. Si le bajas, o lo que han dicho Lemus y otros es darle un uso distinto, hospitalario, universitario, etcétera, pues eso sería lo ideal. Pero, El caray, problema es que no si se el genera. decreto te está garantizando vivir en medio de una zona totalmente privilegiada, Sí, la pues pagas. eso lo van Sí, a lo pagas, cobrar. claro. Le estás haciendo el gran Plusvalía. negocio también a ellos. Claro, Esa es la Estás realidad. plusvalizando la Pues villa, nos ¿no? vamos, compañeros, muchas gracias. Muy amables. Buenas noches. Buenas noches. Pásenla bien, hasta la próxima semana.